Muy bien, un fraternal saludo para este video, pues que es sobre la catequesis tradende, que es una exhortación apostólica. Quisiera explicar un poco sobre el contexto histórico, ¿no?, de esta encíclica y todo lo que hay tras de ella, ¿no? Primeramente, una exhortación apostólica, si bien sabemos que ha sido escrita por el Papa allá en Roma, en el Vaticano. Sin embargo, no es solamente de su autoría, sino que todo esto proviene de un sínodo, que es como un encuentro, una reunión de todos los obispos del mundo, normalmente en la ciudad de Roma, para hablar de ciertos temas de interés de la Iglesia. En el caso, ¿verdad?, de la catequesis tradende, pues fue sobre eso, ¿no? Fue una reunión, ¿verdad?, en ese sínodo, pero en uno de esos días se habló sobre la importancia de la catequesis, ¿verdad? Entonces, la catequesis tradende fue escrita por Juan Pablo II, eso nadie lo discute. Sin embargo, todo esto tiene un fruto en un papa anterior a él, ¿verdad? Bueno, dos papas anteriores a él, que fue el caso del Papa Pablo VI. En el año 1977 se realiza un sínodo en el cual se habla, ¿verdad?, de esta importancia, ¿verdad?, de fortalecer la catequesis. Recordemos que había pasado todo lo del Concilio Vaticano II, ¿verdad?, que había sido una época de mucho cambio en la Iglesia, y dentro de todos esos cambios del Concilio Vaticano II está el reforzar la catequesis, que incluso si nosotros le preguntáramos a personas mayores de 60 años que cómo se le llamaba antes a la catequesis, ellos nos van a decir, nuestros abuelitos, que le decían la doctrina. ¿Por qué? Porque la catequesis se entendía desde otra concepción, el hecho de llevarte a ti, darte a ti, mejor dicho, muchos conocimientos. O sea, el hecho de que tú te sepas el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre, los sacramentos, etcétera, era clave, ¿verdad?, dentro de la doctrina. Pero la catequesis requiere de algo más, ¿verdad?, de una chispa especial, en el cual no es solo que te aprendas conceptos, es llevarte a ti a un encuentro personal con Cristo. Esa es la clave de la catequesis, ¿no? Posteriormente, pues fallece Papa Pablo VI, que aquí tenemos también una imagen del Papa Pablo VI, ¿no?, con María Auxiliadora, pero deja la base Pablo VI como tal, de ese camino que la Iglesia quiere llevar, ¿verdad?, para la catequesis. Y viene un nuevo Papa, el Papa Juan Pablo I, que generó un poco de controversia, a pesar de que solo estuvo en el papado 34 días, el Papa que ha estado menos tiempo, ¿no? Sin embargo, Juan Pablo I siempre se caracterizó por esa transmisión de conocimientos sencillos a la gente, ¿verdad? Él solía llamar a los niños para que se acercaran a él, o a los abuelitos, etcétera, cuando él estaba dando alguna homilía, para enseñar así, de una forma más creativa, más dinámica, una enseñanza, ¿no?, de fe. Incluso Juan Pablo I decía, un término que fue muy criticado, que Dios es Padre, pero también es Madre, ¿no? Lo decía Juan Pablo I, y ayudó a muchos a entender la capacidad del amor de Dios. Para empezar, yo al menos no entiendo mucho la controversia, porque Dios pues no tiene sexo, ¿no? Entonces no es como la controversia que generó en ese momento, pues bueno, pero sí ayudó a entender el gran amor que Dios nos tiene. Y por último llegamos a Juan Pablo II, y hoy sí entramos más en materia, ¿no? Juan Pablo II dice: la catequesis debe de atender ciertos elementos. Fe, debe de reforzar definitivamente la fe. Segundo, la vida cristiana. Tercero, la catequesis debe de ser creativa. Y por último, y lo más importante, es que te tiene que llevar a Cristo. Porque si la catequesis no te lleva a Cristo, entonces no es catequesis, ¿verdad? Juan Pablo II tenía una frase que en latín es aprite le porte a Cristo, que significa abrir las puertas a Cristo. Eso debe ser la catequesis, abrir, ¿verdad?, las puertas de la Iglesia, las puertas de tu corazón, para que el conocimiento de Cristo pueda entrar en ti. Pero si tú no abres las puertas de tu corazón a Cristo, definitivamente la catequesis no dará sus frutos. Todo eso depende ya de uno como tal. Muy bien, dentro de este documento podemos encontrar 7 apartados: objetivo y misión de la catequesis, la catequesis como tarea de toda la Iglesia, contenido de la catequesis, método y adaptabilidad,
catequesis en distintos grupos, vinculación con los sacramentos y el papel del catequista, ¿verdad? El objetivo y misión de la catequesis sería idealmente llevar a las personas a un querigma, o sea, a un encuentro. El querigma es ese como cuando te enamoras por primera vez de Cristo, tienes ese primer encuentro con Él, ¿verdad? Entonces, debería de llevarte a eso la catequesis. Segundo, la catequesis como tarea de toda la iglesia. Muchas veces se ha confundido que el único que debería dar las enseñanzas catequéticas son los catequistas y el sacerdote, pero verdaderamente no, sino que es un trabajo en conjunto. Aquí entran también las familias, mamá y papá, desde que van ayudando al niño a ir conociendo los misterios de fe. Todo comienza en casa. Esos son los primeros catequistas, pero también toda la comunidad de la iglesia, ¿no? Toda la comunidad parroquial debe de ayudarte a ti a conocer más de Cristo. Contenido de la catequesis. La catequesis no es que yo me la invente. La catequesis se debe fundamentar en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la iglesia. Si se sale de esto, pues no es catequesis, ¿verdad? Ha sido un invento mío, pero no es catequesis. Cuarto, método y adaptabilidad. Se debe adaptar a las culturas, a las realidades, ¿verdad? de cada una de las circunstancias. 5. Catequesis en distintos grupos, ¿verdad? Aquí entran niños, jóvenes, adultos y familias. Hoy se ha insistido más en que la catequesis se dé en familia, ¿verdad? Se dé en conjunto, ¿verdad? No por separado, sino en comunión de la familia, ¿verdad? Pero también, si se va a dar en cada grupo, pues debe de ir adaptada a cada quien, ¿verdad? No le voy a hablar de términos muy doctrinales, muy elevados a un niño, porque no lo va a entender. 6. Vinculación con los sacramentos. Debe de ir la catequesis vinculada directamente a los sacramentos, dígase Eucaristía, reconciliación, confirmación. Y por último, el papel del catequista, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? El catequista debe ser bien formado. Si no formas bien al catequista, pues bueno, no esperes que se puedan dar buenos frutos. Verdaderamente, la iglesia, las iglesias particulares, las iglesias, las comunidades parroquiales deben de preocuparse por formar bien a sus catequistas, ¿verdad? Y es un tema que últimamente se insiste mucho en la diócesis, ¿no? Tenemos catequistas poco preparados. Solo nos agarramos a esta persona porque dijo sí, y bueno, da catequesis, dáselo a los niños. No. El catequista debe de haber una preocupación verdadera y real en las parroquias por formar buenos catequistas, porque de eso va a ser la base para tener verdaderamente un pueblo bien formado. Esto es prácticamente lo que nos dice la encíclica Catequesis Tradende. Con esto voy concluyendo, agradeciendo por